Vamos a comenzar con una familia italiana, pero que está en Nueva York, en el Met. Es una exposición que me llamó muchísimo la atención en New York Times, de quién son las fotografías, a ver si se acuerdan, de Anna Marcosian, que es una artista joven rusa, que la madre en los 90 decide dejar al padre y se van como en medio de la noche a cumplir el sueño americano. Se van a California, la mamá se va a casar con un hombre que conoció por correspondencia y bueno, de alguna forma lo que les había llegado de esa especie de paraíso era una novela en la televisión que llamaba Santa Bárbara. Así que no sé si se acuerdan de ese caso de la chica fotógrafa que va en busca, digamos, de esa historia y reconstruye de alguna manera con actores esa historia de los padres, ¿no? De la separación, bueno, además el padre durante mucho tiempo no sabe qué fue de ella y del hermano, ¿no? Así que bueno, me la encontré acá sacando estas fotos de la muestra que se inauguró en junio, se inauguró de forma como bastante, solamente como para los socios del museo, y que va a ir hasta el 11 de octubre. Es una muestra como las de antes, ¿no? Una muestra de estas que reúne obras de muchos museos del mundo, esos esfuerzos, ¿no?, brutales por constituir como un discurso, digamos, de esos que pensamos que, bueno, después de la pandemia no se iban a dar más, porque incluso hemos visto, ¿no?, cómo los museos hicieron como un poco como estrategia mostrar y armar muestras, como la línea del ingenio que vimos en el Guggenheim de Bilbao, con sus propios recursos, ¿no? Sin estos viajes tan complejos en estos tiempos. Pero bueno, el Metropolitan se animó y entonces nos va a presentar de esta familia Medici, que es una familia bueno, muy famosa, ¿no?, en la política y también en el arte, un periodo especial que es el que va de 1512 a 1570. Y eso me parece como súper importante entenderlo, ¿no? Como, ¿por qué este periodo? Pero vamos a repasar un poco, digamos, qué es esta familia, que comenzó como una familia de banqueros, que terminó como banqueros nada menos que del Vaticano, y con un poder político real, pero no formal. O sea, un poco la estrategia de los Medici fue no tomar, durante muchos años, no tomar ningún título político de nobleza o lo que fuera, sino como manejarse con su influencia, pero sin asumir, digamos, que en realidad estaban liderando, ¿no?, la vida política de Florencia. Y uno de los primeros, hay otros que son los que fundan la dinastía, pero el primero que a los efectos también del arte nos interesa es Cosme el Viejo, que se llamaba Cosimo de Giovanni. Cosme el Viejo, al que le llaman el Viejo por el padre de la patria, digamos, fue muy hábil, muy modesto además, y también fue un protector importante y un gestor, digamos, ¿no?, del tema de la belleza de la ciudad y de apertura también a todo ese pensamiento, ¿no?, del Renacimiento sobre el humanismo, sacarle, ¿no?, esa cosa religiosa que tenía todavía de la Edad Media, el arte. Así que jugó un papel sumamente importante. Estaba casado con esta Contesina de Bardi y es el padre, digamos, de Pedro de Cosme,
de Medici, que se va a casar con una mujer que Lucrecia Tornabuoni, que era escritora, acá está retratada por Ghirlandaio, y que va a ser una mujer sumamente inteligente e influyente, que es la que consigue, de alguna forma, por medio de una alianza matrimonial, ennoblecer a los Medici. Entonces casan a su hijo Lorenzo de Medici, que después se llama el Magnífico, con Clarissa Orsini, que era de una familia noble. Y van a tener también entonces a Lorenzo y a Giuliano de Medici, y esta familia entonces va a hacer este nexo, digamos, ¿no? Eran gente muy rica, pero le faltaba eso otro, ¿no? De la nobleza. Y este Medici va a ser un Medici un poco más como amplio de gustos que su padre, entonces va a favorecer, por ejemplo, a los pintores como Van Eyck, ¿no? que era mucho más caro que cualquier pintor italiano de Florencia de esa época. Va a comprar pintura también holandesa. De alguna forma va a ayudar, digamos, a ese pasaje también técnico, ¿no? De la pintura al temple al óleo, que es lo que comienza también a darse en esta fase del Renacimiento. A él le debemos nada menos que esta capilla de los Reyes Magos, que está en el Palacio Medici Riccardi, que es el que está en el centro de Florencia. Y este tema de los Reyes Magos, uno dice, bueno, pero ¿por qué esta importancia de los Reyes Magos? Y en realidad no es solamente, bueno, porque ellos se quisieran comparar, digamos, ¿no? Con esos recién llegados, sino porque había una cofradía, una especie de sociedad justamente que llamaba de los Reyes Magos. Y entonces por eso vamos a encontrar como varias versiones, ¿no? de los Reyes Magos, porque se pintó mucho como para celebrar justamente a esta cofradía. Y acá, en realidad, se dice que que va a caballo es el mismo Lorenzo de Medici. Sin duda, es un muchacho muy joven, pero Lorenzo de Medici ahí tenía 12 años, es muy posible que no fuera él, porque es raro como que lo hubieran a esa edad, ¿no? También puesto en un lugar tan importante. Pero lo interesante es que su padre, en vez de ir montado en un caballo, va montado, como una señal de humildad, va montado en un burro. Entonces, digamos, ¿no? Toda esa cosa espléndida, por un lado, de la celebración de la riqueza de Florencia, a través del arte, comienza, ¿no? con estos Medici que son mecenas bueno, y van a promover también a muchos pintores jóvenes. Es una época que nos parece como no tan dulce, pero porque es una pintura como tan equilibrada, tan tendiendo a lo clásico, pero en realidad es una época terriblemente violenta, donde Cosme, por ejemplo, y después su hijo también, mantienen de alguna forma la paz con muchas dificultades. Más bien por alianzas, por una estrategia, digamos, justamente intentar mantener la paz para obtener como la prosperidad económica, ¿no? Pero con alianzas complicadas con los españoles, con los papas, en fin. Va también a encargar esta adoración del niño en el bosque de Fra Lippo Lippi y, bueno, otras obras. Yo simplemente como para mostrarles un poco, digamos, que este tema del mecenazgo de las artes visuales, digamos, corrió en paralelo con también la protección a los poetas, la protección a los filósofos, a los pensadores, digamos que muchos habían llegado incluso desde Grecia, ¿no? Como directamente, y habían
de alguna forma puesto como de moda todo ese discurso, ¿no? Del legado clásico, que en realidad, bueno, es como un movimiento autoconsciente, ¿no? Vamos a renacer, o sea, el renacimiento no es que se le puso ese nombre, sino que es una especie de esfuerzo muy autoconsciente, donde los pintores además empiezan a tomar otra categoría que es la que habían tenido anónimos dentro de talleres, digamos, y de gremios artísticos, empiezan a tomar, a adquirir un nombre y a ser conocidos, y digamos, y también a tratárselos de genios. Esto se va a hacer todavía más, más fuerte con Lorenzo de Medici, ¿no? Que justamente se llamó Lorenzo el Magnífico, que va justamente, digo, él era como, era un poeta con una producción interesante, era un hombre intelectual, le gustaba el arte, era deportista, pero también se va a revelar como un hábil político, y bueno, y va a lograr también en su, en su, no iba a decir reinado, pero no es reinado, ¿no? En su etapa de poder político sobre Florencia, eh, apaciguar y también llegar a ciertas como paz, si bien su periodo, digamos, estuvo súper atravesado por la peste, por también las primeras protestas, ¿no? de Savonarola, las primeras reacciones contra la corrupción de la iglesia. Bueno, él va a quedar como el Magnífico, ¿no? Pero el Magnífico también es por la cantidad de obra que hace en Florencia, justamente inaugurando eso del poder, ¿no? Del poder del arte y de ese poder seductor que tiene el arte sobre el poder también, de repente, de las armas. Es como que la belleza a veces se convierte en algo que disuade de la violencia, ¿no? Entonces, quien puede mostrar tanta belleza, ¿no? Tanto lujo, de alguna forma está diciendo que no necesita pasar por el otro camino de la violencia. Él se casó con esta mujer de la que sabemos poco, se llamaba Clarissa Orsini, también era de una familia noble. Ahí la tenemos retratada 2 veces. Me encantó el retrato de Botticelli, que es el que está sobre la derecha, ¿no? Que es como mucho más, es una jovencita, se llama Retrato de una joven, es como mucho más sencilla. En la otra ya la vemos como, bueno, ya vestida como una dama. Y van a tener un hijo que va a ser Juan de Medici, que después va a tomar el poder como el Papa León X. Esto es como también, ¿no? Como una cosa súper estratégica, la de poner a uno de sus hijos dentro de la carrera eclesiástica. Es como, digo, suena como muy loco, pero este hombre fue ungido cardenal cuando tenía 12 años, ¿no? Creo que fue, sí, perdón. Bueno. No, me sorprendió. Ah, sí, y era obispo a los 7, sí. Por Dios. Y esa frase, desde tiempos inmemoriales, etcétera, etcétera, ¿de quién es? Es de él. De él. Es de él, para que tengamos así idea de cuán en serio se tomaba el tema de la religión, ¿no? Hay que pensar que, digo, esta gente, nadie le preguntaba si tenían una vocación religiosa, sino que era un tema de poder, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera era, digo, esa ironía es bastante dura, ¿no? Esta fábula de Jesucristo, dicho por un papa, suena como espantoso, ¿no? Pero bueno, es un poco la época, por lo tanto, no hay que extrañarse, ¿no? De que, bueno, también a él lo va
a suceder otro Papa Medici, que es Clemente VII, que era como, era un hijo ilegítimo de otra rama, digamos, y Clemente VII también, digamos, va a ser un Papa quizás más interesado en el tema del arte y de la construcción y todo lo demás, que realmente de lo que era. Por eso es que en esta época se dan estos movimientos, digamos, dentro de la iglesia incluso, es decir, antes de que venga Lutero, ¿no? Hay movimientos propios dentro de la iglesia que también fueron muy duros, ¿no? Bueno, este fue el que mandó matar a Giordano Bruno, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se da una especie de inquisición muy dura dentro de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? De la iglesia. En realidad, Clemente era hijo de Giuliano, este hermano de Lorenzo el Magnífico, pero un hijo habido fuera del matrimonio, con una mujer que se llamaba Antonia del Cittadino. Giuliano, en realidad también es el hermano de Lorenzo el Magnífico, muere en un atentado que hacen los Pazzi, que eran una familia, esto parece, bueno, muy mafioso, pero realmente era así, ¿no? Les hacen, los Pazzi tratan de quedarse con el poder, y entonces en una misa dentro de una iglesia tratan de matar a los dos hermanos Medici, a Lorenzo y a Giuliano, y logran herir de muerte a Giuliano. Entonces, Lorenzo, como que en realidad no se sabe si era el padre o no, pero reconoce a Alejandro de Medici, que le decían el Moro, que posiblemente fuera hijo no de Lorenzo de Medici, sino del Papa Clemente. Acá hay toda una especie de sospecha, pero bueno, tenía rasgos ¿no? que hacían, bueno, que hacían sospechar que era hijo incluso de una sirvienta que era negra, y fue criado dentro de la familia, y como y fue nombrado el sucesor justamente de Lorenzo. Alejandro de Medici tenía parece que tenía unos lados un poco oscuros. Hay toda una historia ahí con un primo que se llamaba Lorenzo también. La cuestión es que a sus 26 años él llevaba muy poco tiempo como duque de Florencia. Fíjense que estuvo nada más que 5 años. También, como en medio de una emboscada, su primo, Lorenzino de Medici, lo mata en la habitación. Aparentemente, bueno, como que le había dicho que iban a tener una especie de fiesta y que iba a buscar una mujer, y cuando se retira y el otro se queda dormido, lo matan los sirvientes de Lorenzino. Lorenzino está acá, quizás es él, retratado por Pontormo y también por Lorenzo Lotto. Lorenzino en realidad se siente tan orgulloso de su asesinato que se hace hacer esta medalla conmemorativa, donde se hace retratar como Bruto, el que mató a César, o sea, es el tiranicida, ¿no? Como que justifica que Alejandro estaba haciendo una gestión tiránica de Florencia y que en realidad era heroico haberlo matado. En realidad Lorenzino era bastante rarito, porque ya había decapitado unas estatuas en el Vaticano. El Papa había dicho que lo iba a mandar matar, pero bueno, después se dio cuenta que era pariente y no. Entonces, digamos, era un tipo con bastante violento, ¿no? Y vandálico, además. Él va a escribir, unos pocos días después, va a escribir algo que se llama Disculpa, donde da todas las razones, y parece que es una pieza literaria muy bella. Se dedicó a la dramaturgia con
con bastante éxito de público y todo, pero se tuvo que exiliar en Venecia. Y ahí lo mataron. Posiblemente también puede haber sido el mismo Cosme que lo manda a matar como el sucesor de este pobre Alejandro, que es nuestro protagonista de alguna forma. Lo manda a matar a este primo como venganza por el asesinato de Alejandro. Así que estamos ante una familia que es muy loco, ¿no? Porque por un lado se portan, ¿no? como mafiosos, como matones, son tremendamente codiciosos y violentos, y por otro lado tienen todo ese lado artístico, ¿no? que nos resulta como fascinante. Cosimo en realidad no era descendiente de este primer Cosme y de la línea de Lorenzo, sino que era de una línea como menor de Médicis, una línea menos importante, no tan rica, y a los 17 años lo eligen para ser el nuevo duque de Florencia. Acá sí, los Medici habían tomado ¿no? como este puesto, ya no como eso de estar en las sombras y del poder real, sino como con un puesto nobiliario, ¿no? inventado, pero bueno, que los ponía de alguna forma como mucho más expuestos, y por eso tal vez es que Cosme se hace retratar a sí mismo, si lo ven ahí, como si fuera un emperador, ¿no? romano. Es decir, con esa forma que recuerda a los emperadores romanos más que a la ropa que se usaba en ese momento. Así que la exposición, entonces, comienza justamente cuando uno entra, comienza con esta escultura que estamos viendo acá, que es la chiquita, más clarita, y con otra escultura que es bastante rara, que es esta de Cellini, que es Cosimo de Medici también, es de 1546, y es una escultura que la conocíamos como está a la izquierda, ¿no? Con esos ojos que en realidad se descubrió cuando se hizo todo ahora la restauración para poder, para exhibirla en el Metropolitan, cuando se limpia, descubren que los ojos en realidad eran de plata. Si ven, ahí se ve como, ¿no? como el volumen de la plata, a la manera de los romanos, ¿no? que insertaban piedras y todo lo demás, y que en realidad le da una mirada totalmente distinta. En realidad parece más bien que tuviera problemita de tiroides, ¿no? Lo de los ojos saltones, pero qué otra mirada, ¿no? Tan distinta que justamente descubrió esto de la limpieza, ¿no? de la pieza. Así que sí, se va a hacer retratar como una especie de general acá romano, un emperador, ¿no? Bueno, muy lindo no era, vamos a decir, pero además es posible que tuviera los ojos saltones, porque es posible que tuviera esa enfermedad. Pero él venía como de una historia, tenía 17 años nada más cuando lo proclaman duque, y venía de una historia familiar bastante difícil porque su madre había quedado viuda muy joven, María Salviati, y era una mujer muy poderosa, muy manipuladora, y fue la que de alguna forma hizo que la familia se fijara en Cosimo, a pesar de su juventud, ¿no? como un posible candidato para tomar el ducado de Florencia. Ella había quedado a los 20 y pocos años viuda, y llevó siempre estos velos. Ahora, lo loco es que se exhumó hace unos años, y el estudio del cráneo dio que en realidad tenía como unas laceraciones en el cráneo que son propias, que a la altura de la frente,
que son propias de la sífilis, así que es muy posible que eso haya sido, digamos, ¿no? Lo que la llevó a la muerte a una edad muy temprana, 44 años. Bueno, igual era bastante común morirse a esa edad en esa época. Y acá está retratada, posiblemente sea con su hijo Cosimo, y ya en el año de su muerte, por Bronzino. ¿Qué es lo que sucede con Cosimo? Que se da cuenta, digamos, que el gran momento de los Medici, ese momento, ¿no?, de Cosme, de Lorenzo, de Pedro, había pasado. Y que su poder, digamos, estaba como muy en entredicho, porque tampoco él venía como heredero, digamos, un poco de costado, no había sido criado con toda la cultura y no había sido criado dentro de lo que se esperaba de formación intelectual de un Medici, había sido criado como un pueblito. Decían como que él estaba pastoreando cuando lo ungen como duque, pero eso es un poquito exagerado. Pero era un tipo muy inteligente y rápidamente organizó como toda la administración, y también se dio cuenta de esto del poder, ¿no?, del arte, y de cómo había sido usado antes, y de cómo él también podía usarlo. Entonces, de alguna forma también se dio cuenta que había habido, ¿no?, como una secularización del arte, ese haber dejado de lado los temas que eran estrictamente religiosos, y ¿no?, que era algo que ya se había abierto con Botticelli, pero que después toda la reacción de Savonarola había echado un poquito para atrás, tanto que el mismo Botticelli lleva a las hogueras de Savonarola, lleva sus propias pinturas. Por suerte no se llevó la consagración de la primavera ni el nacimiento de Venus, porque estaban en los palacios de los Medici, pero digamos como que había esa apertura hacia otros temas, que también había cierta apertura, no a la idealización o a que solamente se podían representar, ¿no?, los que eran nobles o los que estaban en posiciones importantes, sino a la gente real. Esto tiene que ver también con el humanismo y con el reconocer, ¿no?, como la apariencia de cada uno, más allá de los patrones de ideal. Si bien tenían ideales de belleza, empieza a aparecer en estos retratos como los rasgos propios de cada uno, ¿no?, como cierto orgullo, aún en rasgos que no estaban dentro del canon de belleza, que lo había, tanto para hombres como para mujeres, y que había sido en el 480 muy importante. Por eso todas las mujeres parecen más o menos iguales, ¿no? Sino que acá hay una búsqueda de lo que nos hace diferentes. Por eso también dentro de los pintores, por ejemplo, a Rafael Sanzio, ¿no?, se le decía Rafael el divino, el tema del genio del pintor, no cualquiera que tuviera la habilidad iba a ser un artista, ¿no?, sino que el arte también está, ahí viene esa idea de la genialidad en el arte. Y también que había un estatus económico, ¿no?, porque al salirse de la pintura mural y de la pintura que se amuraba a las paredes, que quedaba como dentro de la arquitectura interior o semi-interior, se había convertido la pintura en algo que circulaba por toda Europa, que además es interesantísimo y súper, como que nos llama muchísimo la atención, ¿no? Como, claro, al desarrollarse además todos estos sistemas de banca, ¿no?, que hay en todas las ciudades europeas, bueno, entonces uno podía pagar con una letra de cambio en Holanda una pintura de un pintor italiano, y esa pintura, ¿no?, y ese dinero, digamos, iba a ser todo un camino larguísimo, pero que hacía posible que llegara de un lado al otro la pintura.
Eso, además, hacía que la pintura, al ser más maleable, al tener tamaños más pequeños, también pudiera ser copiada, o sea, no era necesario que la pintura llevara muchos años de trabajo, ¿no? Como podían ser esos grandes proyectos, digamos, que, no sé, como la Capilla Sixtina, ¿no? Que obviamente llevaban mucho tiempo y mucha gente para poder hacerlo. Así que bueno, entonces tenemos como que se dio cuenta de eso Cosimo, y para hacer como hincapié en su formación humanista, se hizo retratar, esto es muy loco, ¿no? Como Orfeo con este instrumento, ¿no? Que queda, la verdad que queda un poco fálico ahí donde está puesto en la Ingrid, como, ¿no? Como esa idea de conexión con justamente ese pasado humanista y ese pasado también que lo validaba de la tradición cultural grecolatina. Así que bueno, se hace autorretratar desnudo, ¿no? Como, es muy loco. Y acá ya vemos también que no estamos en la época del clasicismo, sino que esta figura tiene como una especie de retorcimiento y tiene incluso una mirada, ¿no? Que es un poco ambigua, que es un poco, nos llama la atención, ¿no? Como está sugiriendo que hay algo más, no sabemos exactamente a dónde mira, y que además atrás surge esa oscuridad, ¿no? De donde se va como saliendo el animal, pero todo tiene como una especie de nuevo misterio, que tiene que ver con justamente la pérdida, y esto me parece que es lo más importante, y lo vamos a ver justamente en quienes fueron sus pintores preferidos de la corte, en la pérdida del verdadero espíritu clásico de simetría y de tratar de que las formas fueran tan equilibradas. Acá hay, porque la época es otra, y porque está bueno, pero hay otro aire, ¿no? Y es justamente que estamos en la época del manierismo. Hay algo que se ve en las manos, ¿no? Fíjense lo que es el dibujo de la mano, esa mano que parece que nunca podría sostener nada, ¿no? Es una mano súper expresiva, pero no es la mano de un guerrero, ¿no? Sino que es una mano casi sin hueso, ¿no? Como, y la mirada también, y hacia dónde mira, y cómo incluso cómo salen esas, ¿no? En la armadura, cómo salen esos pinchos, como tremendos. Y esto de las copias, ¿no? Acá justamente tenemos este retrato de Bronzino, que está en Uffizi, y por otro lado tenemos como otra versión de que está en el Thyssen, y están pintados más o menos en el mismo momento. O sea que estos retratos están hechos como si fueran fotografías publicitarias, ¿no? Se mandaban a los amigos, digamos, de otras cortes. Y lo que me parece interesante es que si ustedes miran todas estas imágenes que yo les mostré de sus antepasados, en realidad nos damos cuenta que fueron hechas muchas por Pontormo y por Bronzino, que son pintores contemporáneos a Cosimo, y que fueron hechas mucho tiempo después, es decir, son todos retratos póstumos. Esto, que incluso el retrato de Cosme, que quizás no parece tan, pero si miramos las manos, por ejemplo, de los retratos de Pedro, de Lorenzo, de Lorenzino, de la madre de Cosimo, vemos que son esas manos justamente que son tan características de este periodo. O sea que él hace como, no solamente se hace retratar a sí mismo y difundir su imagen, sino que también va a dejar para la eternidad las imágenes de quienes lo han antecedido.
¿no? Es como la construcción de un discurso sobre la historia. Quizás, digamos, todos ellos se habían hecho retratar, pero en conjunto, pero no como ahora se hacen retratar, los hace retratar Cosimo como protagonistas, porque el género del retrato surge justamente, ¿no?, con más fuerza ahora, y entonces nos dice como otras cosas. Y esto tiene que ver también con esta señora, que fue su mujer, Eleonora de Toledo. Eleonora de Toledo era una noble española muy importante, era la hija del virrey de Nápoles. Bueno, obviamente su casamiento tiene un interés político, ¿no?, de alianza con alguien muy importante, pero además Eleonora de Toledo era sumamente rica y era una mujer también muy culta y que le gustaba mucho la pintura. Así que en realidad, aparentemente, la elección de Bronzino y de Pontormo fue una elección que hizo Leonora de Toledo para que fueran como los retratistas justamente de esta corte. Eleonora de Toledo tenía bastante miedo de esta Florencia, ¿no?, como tan violenta, así que se quiso ir del Palacio de Riccardi de los Medici y aprovechó para comprar un poco más afuera lo que es el Palazzo Pitti, que el Palazzo Pitti había sido hecho por unos banqueros que se habían creído, bueno, que habían llegado, ¿no?, a la cima de su prosperidad, pero en realidad gastaron demasiado en el palacio y se fundieron. Entonces ella lo compra y de alguna forma se convierte como en una especie de fortaleza, ¿no?, mucho más seguro que ese otro palacio, que además el Palacio Riccardi, que está, sí, es mucho más céntrico, había sido esta oficina, ¿no?, al principio. O sea, era la casa de los Medici, pero también era la oficina, ¿no?, también era el lugar desde donde se administraba. Y bueno, este ya es otro concepto, ¿no?, y un concepto también como de distancia para tener una vida familiar un poco más tranquila. Vemos, ¿no?, este retrato es maravilloso. Este en especial no está en la exposición, pero bueno, se los quise poner. Sí está el retrato que está a la izquierda. Y ella se va a hacer retratar, digamos, con sus hijos. En realidad tiene 11 hijos, algunos mueren al nacer, muy pocos llegan a la vida adulta, pero bueno, ella, ya les digo, la vamos a ir viendo cómo va madurando, ¿no?, y cómo va cambiando ligeramente, pero el tema del lujo, que ya parece un lujo como barroco, ¿no? Ella parece que tenía 10 personas que estaban constantemente bordando y tejiendo para sus vestidos. Es como esa cuestión también ¿no?, del lujo y su poder, ¿no? Acá tenemos a García de Medici. Este niño murió muy jovencito, y a María de Medici, que sí va a llegar a la vida adulta y va a ser también reina. Y acá tenemos al que va a ser el sucesor de Cosimo, que es Giovanni de Medici, y acá Bronzino lo retrata como niño. Tiene un pajarito en la mano, ¿vieron? Pobrecito, tiene pobrecito pajarito, ¿no? Pero es un niño como de un aire como así, tan sano. Pero después lo va a retratar a los 16 años como San Juan Bautista. También, ¿no?, es como una elección bastante como, digo, tiene un aire más pagano, se parece más al retrato de Cosimo como Orfeo, ¿verdad?, que en San Juan Bautista, pero es de nuevo, ¿no?, como esa mezcla que hay entre los temas a veces, ¿no?, como los temas religiosos, y el tratamiento mucho más sensual de las figuras. Acá tenemos a Francesco de Medici retratado en varios momentos, en el 51, después en los 60, y después, bueno, por un anónimo ya su adultez. Bueno, pero lo que me parece interesante es cómo se repiten estos nombres, ¿no?
Entonces, digamos, el manierismo va a tener, el manierismo en Florencia va a tener estos dos representantes muy especiales, que son Pontormo, del que no se conoce muy poquito, es increíble, pero bueno, se conoce muy poco de su vida, y se supone que esta figura que está acá, en este descendimiento, que es una de sus obras más importantes, que esta figura que sería un autorretrato de 1528. Pontormo va a tener un taller, y en su taller va a tener a este otro pintor Bronzino, que ya lo hemos nombrado varias veces, que también es un pintor del que prácticamente no se conoce nada de su vida personal, pero bueno, sin duda que tuvo una posición muy importante y además una producción enorme. Esta alegoría del triunfo de Venus, seguramente ustedes la conocen, pues una obra como muy, muy icónica justamente del manierismo, y que está pintada, vieron, como más o menos en la misma época que estos retratos. No está en la exposición, pero me pareció interesante traerla porque, bueno, es de nuevo como un tema mitológico, pero tratado de esta manera como mucho más inquietante que lo que había sido tratada por los pintores del Renacimiento. Fíjense lo que es la figura esta como desesperada, digamos, en el Renacimiento jamás nadie podría haber lucido así. Y después como esos detalles, ¿no? En el pie de Cupido, ¿no? Como lo que sucede entre la paloma, esos como pelitos que están, hay como una delicadeza, ¿no? De las formas que llegan hasta la deformación total. O sea, si uno piensa desde el punto de vista anatómico, el pobre Cupido jamás podría hacer esto, ¿no? Pero bueno, son como libertades que se toma el artista, que obviamente manejaba perfectamente la anatomía, pero es un mundo que ya no es un mundo que es pretendidamente equilibrado, es un mundo que tiene sus luces, sus sombras, ¿no? Y que tiene sus cosas ocultas también. En la obra de muchos de estos artistas vamos a encontrar como también citas, cosas que de repente, elementos, ¿no? Que me dicen, ¿por qué están acá? ¿Por qué están acá estas máscaras, por ejemplo? ¿Qué tienen que ver estas máscaras con el triunfo de Venus? Son como mensajes, o son como, y aunque no sepamos mucho sobre el tema iconográfico, ¿verdad? Nos causan formalmente como ciertas inquietudes. Y bueno, Cosimo va a seguir haciéndose grande, ya no posa desnudo. Acá lo tenemos también del taller de Bronzino, retrato a los 40 años y luego a sus 50 años. Va a morir a los 50 años junto con Eleonora, van a morir de malaria, ¿no? En una peste. Y una parte bien interesante de la muestra, me pareció bueno traerles como la fotografía, está dedicada justamente a esa corte de intelectuales que reunió Cosimo. Entonces, ¿no? Está ahí como esa pared con estos hombres que tienen en común, que están vestidos de negro y que están siempre asociados a libros, ¿no? A actividades intelectuales, que incluso el Alessandro de Medici de Pontormo tiene eso, ¿no? Como no es un príncipe, sino que la elegancia es como mucho más sencilla, es una elegancia sin necesidad de bordados, de nada, ¿no? Y está en otra actitud, quizás hablando de los otros intereses, que es distinto que este retrato del joven con libro de Bronzino, y ese anterior la actitud, perdón. Perdón, el anterior, el que recién ese. Sí, perdón. ¿A qué se dedicaba?
Alessandro de Medici era el que fue el antecesor de él, que lo mató el primo, que le prometió una orgía y le mandó a los asesinos. Lo agarró tremendo. Pero había sido, digamos, es un poco eso, ¿no? De que todos ellos se enorgullecían de la cultura, ¿no? Entonces, acá no está retratado como lo vimos con un traje lujoso en el otro retrato, ¿no? Que se ve como esas señales, digamos, de la opulencia, sino como un hombre intelectual, ¿no? Mucho más sencillo y donde la cara, viste, que funciona como de otra manera también, es mucho más evidente, ¿no? Pero Alessandro era, yo, por lo que leí, no era especialmente como si fue Lorenzo, ¿no? De Medici, que fue poeta y se conoce lo que escribió. Posiblemente tuvo también esa postura, ¿no? De mecenas, de interesado en la cultura, pero no, que yo sepa, no tuvo producción propia, ¿no? No sabemos quién es tampoco. Se llama así, Retrato de un joven con libro, pero miren qué distinto es, ¿no? De este. Acá hay una especie de arrogancia, ¿no? En la forma en que sostiene el libro, ¿no? Obviamente su traje, aunque es negro, es un traje súper elaborado, caro, como la mano que se articula ahí en la cadera. Y por otro lado, si nos fijamos, las tallas de todo esto que está cerca de los muebles, ¿no? Lo que vemos del brazo de una silla, de la mesa donde se está apoyando, a su vez parecen como también tomarle un poco el pelo, ¿no? Es como, bueno, y después está este ojo terriblemente desviado, que no sabemos si era así o si es como una especie pero digo, le da a la mirada también algo bastante inquietante, ¿no? El juego incluso de la arquitectura que hay detrás. Esto es lo que yo les decía, como esas claves, ¿no? Que muchas veces los pintores manieristas ponen un poco ocultos porque no son temas importantes dentro del cuadro, son detalles, pero que hacen como una especie de contrapunto, de comentario al tema principal. Es maravilloso, pero por algo lo han usado tanto en las tapas de los catálogos, ¿no? Y miren qué distinto es de este otro, Francesco Rossi de Salviati. Salviati es un pintor también dentro del manierismo, pero un pintor que estaba mucho más interesado en Durero, por ejemplo, tiene algo de Durero, y que es como distinta, ¿no? La actitud, si bien tenemos las manos estilizadas, las manos no están deformadas de la misma manera, hay color en las mejillas, ¿no? Hay como otra vida. Mantiene, sí, el fondo, ¿no? Que prácticamente negro y cómo se une. Y dentro de estos intelectuales aparece la poeta Laura Battiferri, que era amiga de Petrarca, y que está reconocida como una de las bellezas de la época. Me encantó, ¿no? Sin duda es una mujer elegantísima. Ahora, qué interesante, ¿no? Que fuera considerada como bella. Tiene una cara bien poco clásica, ¿no? Y esto habla también como de este papel, ¿no? que en esta época tuvieron las mujeres. Un papel que, digamos, podía parecer como no demasiado evidente, pero de reconocimiento y de actuación dentro de lo intelectual, ¿no? Dentro de lo social como importante. Este cuadro, que en realidad no se sabe de quién es, se supone que es una cortesana que se llamaba Cassandra Bandini, también es de Bronzino, tiene esto maravilloso que es casi como si fuera una obra, ¿no? Como abstracta, que es todo el juego el tejido que tiene detrás. ¿Por qué tiene esto? No se sabe, es como
¿no? Como una especie de misterio. ¿Por qué este juego tan complejo de lo que se ve, de lo que no se ve? Es simplemente un juego formal, ¿no? Le encantó representar esa gasa que tenía, supongo que sería como de terciopelo, las líneas o de seda y cómo juegan. Es como raro, pero sin embargo cuando uno está mirando el retrato, digo, es como que aparece eso, ¿no? Y juega como una especie de espacio, no sé, simbólico, rarísimo, ¿no? Y el vestuario es espectacular. Los vestidos son como muy impresionantes. Yo no encontré, porque hay un vestido de Leonora, de la mujer de Cosimo, un vestido expuesto. Es un vestido rojo muy impresionante que ella donó para ponerle a una imagen a una iglesia y que increíblemente está en bastante buen estado y bueno, se exhibe también ahí en el Met. Hay un rol también, ¿no? Se empieza a poner muy de moda este tema de tener perros y aparecen muchos perros y muchos, ¿no? Como ya no, como, no las garduñas o no estos otros animales, sino, bueno, es un perrito nomás. Pero es impresionante la cara, ¿no? De esta mujer. Es como también, ¿no? Hay volumen, pero a la vez no hay, pero a la vez tiene algo etéreo. Y después el fondo, cómo lo va trabajando, ¿no? Como para darle el contraste mayor sobre izquierda, que es donde está la luz, y después, ¿no? Pasa así suavemente. Es como un artificio casi teatral. Estamos entrando de alguna manera digamos, en una línea que se va a escindir del Renacimiento hacia el manierismo, o sea, trabajar como a la manera de lo que lo hicieron los maestros renacentistas, pero en realidad llevándolo hacia un lugar conceptualmente distinto. Y por otro lado, vamos a ver algunas también, ¿no? De estos efectos y de esta teatralidad en el barroco, que también, ¿no? Se desarrolla como una línea que se abre. Alavardero tiene que ver justamente, bueno, si era Francesco Guardi, parece que era un chico muy joven, que tendría unos 15 años, y que por eso no tiene un arma, pero tiene que ver con las armas que llevaban los civiles y con esas asociaciones, digamos, como la de la Ronda Nocturna, digamos, ¿no? Que eran asociaciones civiles de defensa de la ciudad. Entonces, bueno, él está como pertrechado, pero en realidad el arma que lleva no es un arma, no como, pero bueno, sí está Stefano Colonna, también de Bronzino, absolutamente armado. Pareció precioso el dibujo. Esta exposición reúne no solamente pinturas, sino también documentos y también dibujos. Son más de 90 piezas en total, de las que hay de las 90 y 49 que son de Bronzino, después de Pontormo hay muchísimas, y también de este otro pintor que vieron que tiene como una cosa totalmente distinta, Francesco Salviati, que habíamos visto el retrato del médico. Es muy raro, realmente, ¿no? Su manejo de no sé, por un lado de esa afectación, ¿no? De las manos, de las formas, y por otro lado, el retrato del jovencito que tiene un perro, si uno lo mira, podría ser, no sé, de Otto Dix, ¿no? Es decir, hay acá una profundidad psicológica interesantísima, que esa manera en que mira, y por otro lado también, ¿no? Esos paisajes en el fondo, ¿no? Que son como un poco misteriosos, un poco que uno no entiende exactamente qué son, ¿no? A qué pertenecen, ese juego con las figuras mitológicas atrás, y en el caso del retrato del hombre, el cortinado, ese puesto que digo, es como, ¿no? Absolutamente colocado de la manera más común.
obvia, ¿no? Para hacerle el fondo, el nudo, es decir, toda la resolución, ¿no? Que es como de forma también demasiado torturada, demasiado drapeada para hacer fondo. Y crea un conflicto cuando uno lo mira, ¿no? Entre lo que es la figura y lo que es el fondo y lo que está realmente como más atrás. Es como que nos lleva, ¿no? Y nos trae, ¿no? Como nos deja ver, pero a la vez nos oculta. Es lo que pasa, sobre todo en el fondo del otro, ¿no? Del retrato de este joven con perro, que hay un momento en que desaparece. Uno dice, bueno, ¿y esta luz qué es? ¿Dónde está? ¿No? ¿Cuál es el espacio? Entonces todo lo demás es como muy la figura, ¿no? Como casi contemporánea, simple, con ese cuello. Lo leemos bien, perro, está todo bien, pero tenemos ese fondo donde también tenemos esa otra figura, obviamente mitológica, que anda por ahí volando. Es ¿no? Como que abre, hay unas interrogantes que son difíciles. Y también tenemos, además de esto que les decía, dentro de las piezas, las esculturas, las pinturas, los dibujos, los documentos, también esta moneda, por ejemplo, que está hecha por los talleres de grabado de la propia Florencia, con el retrato de Cosimo, y acá el retrato de Cosimo y Eleonora, que es póstumo, ¿no? Que es un camafeo, está hecho en este marfil. La importancia de los Medici, como familia poderosa política, entonces va a estar desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XVIII, ¿no? Es realmente muy impresionante, y cómo también ese tema del arte va a estar presente. Acá tenemos, por ejemplo, algunas de las piezas del ciclo de María de Medici, que fue un ciclo de 24 pinturas que le encarga a Rubens en 1621. Va a entregar finalmente en 1625 todo, que está en el Louvre, y que da cuenta de eso, ¿no? De cómo esa articulación del discurso visual, digamos, sigue siendo como importante desde el punto de vista político. María de Medici era una reina que era extranjera, que además había tenido que compartir a su marido con la que era su amante histórica, pero cuando su marido muere, de alguna forma ella se hace regente, y además a través de sus hijos va realmente a gobernar y a tomar una cantidad de medidas, digamos, muy, muy fuertes, ¿no? En defensa de la fe católica, del reino y todo lo demás. Era una Medici que prácticamente había tenido que salir exiliada de Florencia por determinados avatares políticos que vamos a no meternos ahora, pero me pareció interesante ver, ¿no? Cómo en el siglo XVII todavía es importante el tema de dejar, ¿no? la pintura así como un testimonio político. Vamos a pasar a nuestra segunda familia, que es una familia parisina, pero son dos muestras. Y les confieso que fue como muy impresionante darme cuenta y espero poder explicarlas, de lo ligadas que están estas dos exposiciones. Una de las muestras es en el Petit Palais, y está de alguna forma como organizada alrededor de la pintura de Agustín Ruart. Agustín Ruart fue un pintor, miembro de una familia muy importante de artistas, de coleccionistas y de mecenas, desde sus abuelos a él y después de él, que han tenido como un papel muy importante dentro de la intelectualidad francesa. Acá está vestido con su
traje de la Academia Francesa, Jean-Marie Ruart, que es el que hace la donación de estas obras de Ruart, Leroche, Maurice Denis y Agustín Ruart, que se expone en el Petit Palais. Esto de las donaciones, ustedes saben que hay una ley francesa mediante la cual las familias pueden donar obra como parte del pago de impuestos a la herencia. Así que bueno, digo, puede ser que sea un gesto generoso, pero hace pocos días leí que la familia de Picasso también había vuelto a entregar obra para, como parte del pago de impuestos, así que digo, es como algo que se vuelve común. Me pareció interesante ver un poco cómo está articulada la muestra, este tema de los paneles, bueno, del amarillo me llamó la atención, y cómo tenemos obras puestas que no es tan común hoy, ¿no? De repente obras más arriba. ¿Por qué? La obra esta que vemos acá triangular es una obra de Maurice Denis, que justamente fue diseñada para estar dentro de una arquitectura, así que por eso tiene esta forma y por eso me parece interesante, está colgada tan alta. Pero la exposición, digamos, es una exposición que justamente muestra parte de lo que se está donando y parte de la colección también de esta familia que desde el principio del impresionismo tuvo relaciones no solamente de mecenazgo, sino también familiares, de amistad profunda con muchos artistas muy importantes. Entonces también se muestra documentación de fotografías, de intercambio de cartas, además de obras. Uno de estos, los abuelos de Agustín Ruart, fueron dos pintores importantes en su momento, que fueron Henri Ruart y Henri Leroy. O sea que por ambos lados la exposición comienza con esto que llama la constelación de Ruart. Constelación es esta constelación familiar, pero también de los amigos. Estas obras son de Henri Ruart, son más o menos las dos de 1881. Él fue comenzó como industrial, como pintor aficionado, pero además había sido amigo de Degas, de la escuela secundaria, y pintó toda su vida y entonces se expuso incluso junto con los impresionistas, pero también, digamos, su apoyo financiero, sus compras hicieron posible la carrera de muchos de ellos. Me parece interesante que la misma casa, ¿no? Va a ser pintada después por Ernest Ruart en 1910. El otro abuelo, Henri Leroy, me pareció súper interesante. Me hizo acordar a Whistler, al de la madre, ¿no? al norteamericano, este tema, y a Manet también, ¿no? del uso del negro, de la factura también, ¿no? Que no llega como a esa pincelada suelta del impresionismo, pero que hay sin duda un interés ¿no? en la luz y en sus efectos que están muy fuertes, sobre todo, ¿no? en el contraste entre las zonas estas, las caras de la arquitectura que están iluminadas, las que no, el color negro de los trajes, es súper interesante. Acá tenemos otro interior, también vieron que cómo juega con el tema de la arquitectura, de las luces, ¿no? de las luces que entran, los contraluces, es súper interesante. Y Degas, como les decía, era un amigo de la familia, así que, nada, tiene varias obras, digamos, que son apuntes, ¿no? Nada, como quien puede tomar una foto de los amigos de la familia, bueno, son apuntes de estos momentos compartidos juntos. Tenemos a Bert Morisot también dentro de la colección. Bert Morisot, después vamos a ver que se vinculó también por amistad, pero además por matrimonio con la familia. Y acá está Henri Leroy pintado por Renoir. Renoir también era un amigo como muy cercano de la familia, así que, digamos, como
yo a veces me imagino, ¿no? Como que estas obras nacían como, no como los retratos de Cosimo, sino como actos de afecto, ¿no? De compartir con el otro tiempo y de querer dejar de repente nada, ese boceto, ese retrato, ¿no? de la persona que uno le tiene estima. Agustín Ruart, a quien se dedica en realidad esta muestra, es el padre del escritor de la academia, o sea, es el padre del donante, y acá tenemos este autorretrato de él de 1944. Me encantaría saber qué les parece su obra. A mí me pareció como un poco inquietante, interesante, en alguna manera un poco cercana como a la ilustración. Por lo que leí, se habla como de una especie de realismo mágico. Y eso me pareció como un adjetivo interesante, porque me pasa con él que por más que los temas sean como comunes, como las flores, ¿no? Estos estudios de flores, floreros con mantelitos, ¿no? No hay algo en el tema, ¿no? Como especialmente trascendente, ni como en este retrato de su mujer cosiendo. Hay algo que, no sé, que a mí me despierta Hooper, por ejemplo, que me da como una especie de, ¿no? Como de inquietud que me parece que es bien interesante, ¿no? Cómo a veces se va a la perspectiva. Hay cosas que están dentro de la composición, de la forma de pintar, que me hacen acordar a los surrealistas, o sea, está un poco dentro de esa corriente, bueno, como de un realismo, pero que a la vez tiene, sí, algo un poco surreal quizás. Y sin embargo, uno lo mira y dice, bueno, no, las proporciones, todo como normal, esto es una vida agradable, ¿no? Es una cotidianeidad que nos parece tener drama, pero sin embargo, no sé, hay como algo. Y también en esta obra, que es bastante famosa dentro de su producción, El nadador del 43, sin duda que hay algo de Art Nouveau y hay algo también de arte japonés, ¿no? De los grabados japoneses, que también, ¿no? Termina como acercándolo un poco a la ilustración. Y esta está pintada en la guerra, ¿no? Se llama Lágrimas y penas en español. No sé, me parece que es como la figura de un adolescente, un niño o niña. eh, y bueno, la fecha, en realidad cuando lo vi la primera vez y pensé lágrimas y penas, bueno, pensé en esas lágrimas y penas, ¿no? Como que uno tiene así al terminar la infancia, que llora tanto, y la adolescencia, pero en realidad después, bueno, es el año 43, ¿no? No estamos en plena guerra. Es posible que ese paraíso, digamos, ¿no? En el que habían vivido de jornadas en el campo, ¿no? Súper con amigos y todo lo demás, bueno, estuviera pasando como por otro momento y que eso pueda estar acá. Digo, sin duda que ese amarillo es como un elemento que puede ser naturalista, pero que por otro lado, ¿no? Rompe de una forma que es, bueno, acá hay algo, ¿no? En ese amarillo, en el naranja, en el contraste, hay algo que está diciendo y tiene, y en especial el pequeño pescador, ¿no? También tiene algo como que me hace acordar mucho a los surrealistas, ese tratamiento, ¿no? De los peces, de la superficie, de lo que se ve, de lo que no se ve, eh, bien interesante. Y el otro es un retrato también de una niñita del 48. No sé, la verdad es que no lo tenía Agustín Ruarte y me pareció súper interesante, aún en estos temas, ¿no? Como pequeños, digamos, me hizo acordar un poco a Morandi también. Hay mucha pintura, hay mucho saber de la pintura y disfrutar, ¿no? De lo pictórico más allá del tema, de que el tema es absolutamente un tema menor.
la composición, el tema del color, de cómo aparece ese amarillo y aparece después chiquitito, el tratamiento de la base, el azul, sin duda. Pero bueno, tenemos otra exposición, que es en este Museo Divino, que es el Marmottan Monet, que es sobre una mujer, Julie Manet, que se llama La Memoria Impresionista. Julie Manet nació de una pareja muy especial, que eran Berthe Morisot, la gran pintora impresionista, y del hermano de Edouard Manet, que era Edgar Manet. Que fue un poco raro, ¿no? Porque supuestamente, digo, en realidad Manet estaba enamorado, Eduardo estaba enamorado de Berthe Morisot, pero bueno, ya estaba casado, entonces ese casamiento, digamos, con su hermano, es un casamiento que quizás, bueno, llama un poco la atención, ¿no? Pero va a nacer de ese matrimonio, que ellos mueren, ambos mueren muy jóvenes, va a nacer una niña que se llama Juliette Manet. Juliette Manet, increíblemente, ¿con quién se va a casar? Con Ernest Ruart. Entonces, acá tenemos a Juliette Manet, vista por Ernest Ruart, este retrato de ella dibujando, y a su vez un retrato de Ernest Ruart. Así que fíjense cómo estas familias, ¿no?, del impresionismo siguen como tan endogámicas. Quise traerles algunas imágenes de este Museo Marmottan que está cerca de Bois de Boulogne, que bueno, que es en realidad la edificación es como del siglo XVII, después se loteó como toda esa propiedad durante la Revolución Francesa, y a partir de 1871 tiene dos colecciones importantes, una del Renacimiento y otra del Impresionismo, de quienes fueron los Marmottan, que fueron sus dueños y los que refaccionaron toda esta construcción. Pero bueno, ahora es como un museo público, ¿no? Y acá tenemos entonces, siguiendo con la saga, a Henri Ruart, el padre, el pintor, el industrial, el amigo de Degas, y a su hijo, Ernest Ruart, que se va a casar en 1900 con Julie Manet. Julie Manet está acá pintada por Ruart, lo otro es un autorretrato de Ruart, y fotografiada cuando tenía 16 años. Realmente era una chica preciosa. Ella va a vivir entre 1879 y 1966, y va a ser mucho más longeva. Julie Manet, cuando queda huérfana, coincide. Entonces, quien va a ser su tutor, Mallarmé, las va a poner bajo su supervisión, pero en un piso donde vivían todas las chicas juntas. Fíjense, le pasarían bomba, bueno, asistidas y todo lo demás, eran familias burguesas pudientes, pero ellas desarrollan como una vida intelectual y de visitas y de bailes y de disfraces súper interesante, y obviamente mucho más libre que la que tenían las chicas de su época, que vivían con sus padres, ¿no? Acá está descrita como pintora y coleccionista de arte francesa. La realidad es que ella tuvo clases incluso con Renoir, pero pasó mucho más como coleccionista respecto a las artes, y por sus vinculaciones, digamos, familiares y de amistad, pasó a la historia que como pintora. Pero sí dejó un diario que se llama Crecer con los Impresionistas, que se editó en el 2017, que justamente cuenta, ¿no?, como, bueno, nada, como esa vida de esa jovencita
qué piensa, qué siente, ¿no? Me encantó esto, siento que merezco disfrutar de mí misma, de cosas tontas y de la vida en general. Eh, Esto seguramente fue un conflicto para alguien que además era hija de dos artistas, ¿no? Y bueno, que había visto a su madre, digamos, también poniendo una cantidad de tiempo y de energía aún dentro de esa vida doméstica, digamos, de señora, con sus pinceles y, ¿no? Con sus pinturas todo el tiempo. Así que bueno, no encontré muchas obras de ella. Aparentemente ella dejó como muy, muy rápido de pintar y bueno, se desentendió de eso y se dedicó más bien a su matrimonio. Pero sí fue pintada desde que era muy chiquitita. Fíjense acá qué divina se llama Niña sentada, Julie sentada arriba de la regadera. Es de Manet, es un apunte así como, ¿no? Súper rápido. Ella tendría acá que 2, 3 años, más de eso, ¿no? Bueno, acá Manet, por supuesto, tiene retratos maravillosos de su madre, de Bert Morisot. Bert Morisot también la tomó como modelo. De Eugène Manet sabemos poco, sabemos que escribía, pero no se dedicó a la pintura. Y acá están, ¿no? Jugando en el jardín, los dos, ella también, muy chiquita. Renoir la va a retratar con su gato, es maravilloso esta pintura. No sé, ella acá tendría 9 años, una cosa así, y después ya más adolescente, en el año 94. Qué distintas son unas de otras, ¿no? A mí confieso que el retrato del 94 me gusta muchísimo menos. Me parece que acá, en el otro hay como no sé si es la paleta, esa sutileza de la paleta que funciona, la estilización de la cara de la niña, me parece que está en otra cosa. Y bueno, Bert Morisot la va a retratar, me parece muy maravilloso y además como que sale un poco acá del impresionismo, ¿no? Como casi parece un Munch, también posiblemente, ¿no? Esto muchas veces pasa con estos retratos y obras que están hechos más como dentro del entorno familiar, que son obras mucho más sueltas, ¿no? Y donde los artistas se permiten efectos y cosas que no en otras obras. Si bien en realidad la obra de Bert Morisot fue una obra, no diría secreta, pero sí una obra como con modelos y con temas absolutamente domésticos, posiblemente también le dieron como más libertad formal, ¿no? Bueno, estos apuntes tienen como esa fuerza, ¿no? Para ella con el galgo. Y bueno, muy joven se casan en una ceremonia doble con, que hacen con Jeanne Gaubillard, que era su prima, que se casa con Paul Valéry, y acá están los cuatro, justamente después de la ceremonia, muy, muy formales. Y acá está ella, prácticamente, bueno, ya bastante mayor, para que viéramos no solamente a la bella. Ernst me encantó esta obra, va a ser un pintor bastante prolífico. Esta me hizo acordar mucho bueno, no sé, a Petrona Viera, ¿no? Como, y también ella van a ser coleccionistas y bueno, van a donar en 1930 justamente la mujer de los abanicos de Edouard Manet. O sea que ella, bueno, posiblemente también coleccionó obra que le había llegado por su herencia y también adquirió. Tuvieron un hijo, uno que se llama Denis Ruard, que es historiador del arte, que vivió hasta
1984, que fue conservador del Museo de Bellas Artes de Nancy, y que, bueno, dedicó su carrera como historiador del arte justamente a escribir sobre Berthe Morisot, publicó su correspondencia, que es muy interesante, sobre Degas, sobre Renoir, sobre Manet, sobre Monet, o sea que quedó como dentro de esta, ¿no? de un poco de los temas justamente de esta familia tan, ¿no? como tan emparentada además con todos los impresionistas. Y acá vemos algunas de las obras que vimos arriba. Y bueno, para cerrar, vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver una familia, así como vimos una familia muy arraigada, ¿no? En la tradición francesa, vamos a ver al revés, una familia absolutamente nómade, que son Cristo y Jean-Claude. Esto va a ser mucho más breve, simplemente, digo, ya hemos hablado de ellos en algún momento, pero bueno, como en estos días justamente tenemos al Arco de Triunfo envuelto, me pareció que estaba bueno cerrar con esta familia, que es una familia poco convencional de alguna forma, de estos dos artistas que se conocieron en París en el año 58, que habían nacido increíblemente en el mismo día, en el mismo año y en el mismo día, y que bueno, ella murió en el 2009 y él murió el año pasado. Pero bueno, tuvieron una larga carrera de colaboración donde la verdad es que al principio ella no firmaba, aparecía más bien como productora de sus obras, la que se encargaba, ¿no? de la viabilidad, de los permisos, de todo eso, pero unos años después, en los 90 ya comenzaron todas las obras y hoy su sitio web está con el nombre de ambos en paridad. Aparentemente eran como muy distintos, ¿no? Cristo era súper como racional y con una mentalidad así muy de ingeniero, y ella era mucho más intuitiva y posiblemente fue la que tuvo, ¿no? Esos por qué no esto, por qué no hacer esto, por qué, ¿no? Como esas ideas más poéticas. El 18 de septiembre se inauguró el fin, en realidad, porque el proceso empezó en julio, de envolver el Arco de Triunfo, y va a estar hasta el 3 de octubre. En realidad, la exposición, que está abierta, o sea, no tiene costo, la gente la puede ver, incluso los fines de semana van a cortar el tránsito ahí. Se llama El Arco de Triunfo envuelto, París, 1961-2021. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué esto de 1961? Y esto es porque, en realidad, bueno, como les decía, ellos se conocieron en 1958, vivieron esos años parisinos, muy cerca de ahí, es decir, en un estudio donde se veía el Arco de Triunfo. Cristo tiene una historia increíble porque él era, bueno, hijo de un científico importante, búlgaro, de una madre que trabajaba en el Museo de Bellas Artes, y empezó a hacer como la Escuela de Bellas Artes, pero se encontró con que en ese momento el tema del realismo socialista, ¿no? Lo dejaba totalmente privado de la libertad artística. Entonces se va, se escapa en un camión que llevaba cosas a Viena, logra escaparse y llegar a París. Y en París se dedica a hacer unos retratos como este que está sobre la izquierda, que la verdad que son como bastante, como, no sé si decir adulones, pero bueno, son retratos bastante convencionales, con un aire así un poco moderno, pero digamos la factura, se ve perfectamente que él manejaba el realismo totalmente y que seguramente sus modelos se veían muy bonitas ¿no? Y digo, la pincelada suelta y todo lo demás no afectaba el tratamiento de la cara, ¿no? Y justamente conoce
a Jean-Claude porque la madre de Jean-Claude le pide un retrato. Así que en realidad Jean-Claude estaba comprometida para casarse con otro hombre, pero bueno, se enamoran locamente, y a pesar de la oposición de la familia y el escándalo y todo lo demás, se ponen a vivir juntos, y van a tener un hijo un poco después, en el 60, que en realidad Cyril es cineasta, es fotógrafo interesante, pero sobre todo es un activista por los derechos de los animales y en especial de los elefantes. Y bueno, también cuando se mudan sus padres a Francia, se muda con ellos, él trabaja con su compañera Wilkinson y tienen un emprendimiento, digamos, que es editorial, pero bueno, básicamente es eso del activismo, ¿no? Que tiene que ver, pienso, también con esta historia que le tocó familiar vivir. Cuenta Cristo que justamente cuando llega a París se ponen, lo que puede alquilar es una habitación de estas tipo un séptimo piso, ¿no? De sirvienta, chiquitita, y bueno, pero cerca de los Campos Elíseos, y estaba fascinado con el Arco de Triunfo. Entonces, en realidad cuando empiezan a pensar a principios de la década del 60 este tema de envolver un monumento, él ya venía envolviendo otras cosas más pequeñas, se le ocurre justamente empaquetar el Arco de Triunfo. Y hace este fotomontaje donde vieron que es como bien distinto de lo que acabamos de ver. Acá está empaquetado como si fuera casi como se hace con el matambre, ¿no? O sea, acá no hay mucha posibilidad de movimiento de la tela, sino que es un empaquetado mucho más evidente, ¿no? Pero bueno, este era su proyecto, ellos comienzan a pedir los permisos y todo lo demás, pero como dice él, bueno, no se lo dan, y podría haber quedado así, como otros 47 proyectos que nunca llegaron a concretarse. Fíjense qué fuerte, ¿no? La cantidad de años que esta gente trabajó en las cosas que consiguieron hacer, siempre para preservar su libertad creativa, haciendo sin depender de fondos. O sea que el proceso de financiación de cada una de estas obras que son además enormes, obviamente ¿no? Llevaban una inversión muy grande, se financiaban con la venta de los bocetos, de las obras que Cristo hacía como preparación. ¿No? Es decir, que siempre ellos mantuvieron, posiblemente él, desde su experiencia esa un poco frustrante, ¿no? de ser estudiante en Bulgaria, mantuvieron como una especie de independencia feroz que igual obviamente tuvieron que vivir un montón de tiempo de préstamos y la mamá de ella le prestó plata, bueno, era una señora un poco difícil y el interés era altísimo, pero quiero decir, ellos prefirieron como ese tema de arriesgar su casa, lo que fuera, pero mantener esa libertad creativa. Y acá tenemos el otro proyecto, que es el que hace en el 2019 Cristo, porque justamente cuando se está pensando en hacer una exposición de ambos, ¿no? Como una gran retrospectiva en el Pompidou, le dicen, bueno, ¿por qué no piensa en a la vez hacer una obra de estas monumentales? Y él lo que dice es, lo único que me interesa envolver a esta altura es el Arco de Triunfo. Así que este es el boceto. Vieron que tiene como, ¿no? Es otro, el volumen es el mismo, pero es otro el tratamiento que él hace de la forma de poner las cuerdas, que es como, digo, tiene que ver como casi como una escultura, ¿no? Pero qué es lo que queda, qué es lo que vuela. Y por otro lado permite ese pasaje, digamos, ¿no? Digamos, no interrumpe el pasaje. El otro era
como mucho más sólido y se perdía además más la forma del Arco de Triunfo. Así que este es el proyecto, y acá algunas fotografías del proceso, digamos, ¿no? Desde que se comenzaron a tirar las telas hasta que con distinta luz, ¿no? Cómo se ve. Y lo que él decía justamente era que quería que fuera como un objeto viviente, ¿no? Animado por el viento, el reflejo de la luz. Los pliegues se moverán y la superficie del monumento se convertirá en algo sensual, ¿no? Como, y es muy interesante, la verdad que todo el relevamiento fotográfico, no lo quiero agotar, pero la verdad es que tomé tantas, hay tantas fotografías maravillosas, ¿no? Donde se ve un poco ese tono que tiene la tela, que es medio, además como metalizada, hace acordar un poco, ¿no? A los techos de París, pero tiene como un azulado, las cuerdas son rojas, y es muy interesante todo el tema además del cuidado que se tuvo, como estas jaulas que hicieron para los relieves, es como obra también es muy impresionante, ¿no? Trabajaron unas 1.200 personas, y entre las 1.200 había 95 que fueron los que escalaban, es decir, los que no aseguraban cosas escalando. Y la vista, bueno, es como, sobre todo la nocturna, es como muy impresionante. Además hay una cuestión simbólica, ¿no? Con esto que es el tema de que el Arco de Triunfo fue una idea de Napoleón, ¿no? Como obviamente imitando a los antiguos emperadores romanos. Eh, pero cuando viene la guerra, la primera guerra, es como que también se vio el lado duro, ¿no? de la guerra, o sea, ya no, el tema de Napoleón había prometido a sus soldados que iban a desfilar, ¿no? por abajo de un arco de triunfo. Que no tenía mucho sentido desfilar por abajo de un arco de triunfo si, con la pérdida, ¿no? de vidas que había resultado. Y entonces se coloca debajo la tumba del soldado desconocido. Y de alguna forma es como que esa tumba impide, ¿no? ese tema del desfile glorioso, porque es un recordatorio. Todos los días a las 6:30 de la tarde se renueva esa llama. Que esa llama no se apagó nunca, ni siquiera cuando entraron los alemanes, ¿no? que permitieron que siguiera ese ritual. Así que, bueno, parte de las condiciones que se pusieron para esta obra, una fue que no se interrumpiera este acto, y la otra era que, y por eso tuvieron que cambiar las fechas, que había un tema con las aves que generalmente se posan ahí, que también que no interfirieran como en determinadas etapas de las aves. La otra preocupación, no sé, por unos amigos con los que he hablado, dicen, pero qué desperdicio de tela. Bueno, la tela es una tela reciclable, y las cuerdas también están hechas de un material reciclable. ¿Qué hacen? No sé exactamente, pero digamos, es hace mucho tiempo como una preocupación de estos artistas que justamente el land art pide como volúmenes de cosas enormes, ¿no? de materiales, de esfuerzos, de intervenciones sobre el paisaje, ¿no? que son muy, muy grandes. Entonces, bueno, justamente siempre ha habido un cuidado explícito, ¿no? en el tema de dónde se está operando. Y si bien su hijo Cyril no siguió dentro del equipo de sus padres, sí tenemos a este sobrino, Jacques Leff, que bueno, es arquitecto y que fue en realidad el encargado de determinar, digo, además de que viene desde que tenía 20 y pocos años, participando del equipo de Cristo en todas estas obras que están puestas acá. Cristo muere justamente el año pasado, y a los 84 años en Nueva York, y entonces él y su equipo son los que terminan esta obra,
tan desafiantes, ¿no? Así que bueno, acá tenemos a otro relacionamiento, otro sobrino también de esta familia, que es como una familia al revés, ¿no? de la otra, es una familia nómade que bueno, pasó de un lugar al otro a vivir y que ha trabajado como tomando todo el mundo, ¿no? Como su lugar. Así que bueno, 60 años después, Cristo y Jean-Claude lograron envolver al Arco de Triunfo y bueno, y esta es un poco la historia. Inés, ¿y sigue envuelto? Sí, va a seguir envuelto. Exacto. ¿Por cuánto? Hasta el 3 de octubre. Así que si tienen amigos por ahí, y los fines de semana interrumpen el tráfico para que se puedan, las personas, los espectadores se puedan acercar más, ¿no? Y tener otra experiencia, ¿no? Así que, sí. No sé, ¿ustedes qué piensan de esto? A ver. A mí me sorprende, primero que nada. No estaba enterada, no había visto, así que debo decir que lo primero que siento es sorpresa. Sorpresa también. Sí, porque en la ignorancia me encuentro con algo que no conocía. No por la intervención, sino por esto de envolver un monumento. Claro. No lo Sí, ellos lo hicieron, ya lo habían hecho en París con el Pont Neuf, y lo han hecho, bueno, con el Reichstag de Berlín también, y otras, ¿no? Unas islas en Miami, por eso digo que de alguna forma su espacio de trabajo fue el mundo, ¿no? Siempre, no solamente perdón que voy a desactivar audios, no solamente lo que tenían, ¿no? como más cerca, y ellos lo que dicen es eso, ¿no? Como que en realidad, bueno, 49 proyectos sin hacer, que en realidad siempre el gran tema fue lograr los permisos para hacerlo. Pero hicieron algunas intervenciones, sobre todo cuando eran más jóvenes, sin permiso, pero no tan grandes, ¿no? Tapiaron una calle cuando se levanta el muro de Berlín, en el 60 o 61, ellos bloquean una calle que es bastante estrecha, no me acuerdo cómo se llama en Berlín, toda con barriles que estaban cerca del estudio donde ellos trabajaban, con barriles vacíos, y la hacen como una especie de muro, digamos, en protesta por el muro de Berlín. Es decir, que este tema de las grandes dimensiones comenzó por envolver, por bloquear, pero él ya estaba envolviendo sillas, motos, lo que fuera, ¿no? Sí, hace unos años atrás, acá en Montevideo, se habló bastante, de hecho no recuerdo ahora por qué, pero me acuerdo que sí, es decir, que ahí fue cuando yo personalmente me enteré de todas las cosas que él estaba haciendo, eso de envolver monumentos y todo. No recuerdo por qué fue que en Montevideo... No habrá sido por Mirta, ahora lo único que se me ocurre por la intervención de Diego Masi en Puede ser que haya sido con eso. Yo tengo idea que ¿no? Sí, que tiene que haber sido con lo de la envoltura de los árboles. ¿Te acordás que se hizo en un momento? Es decir, una isla. Una película. Es decir, yo sé que por algo fue que se habló de él y que estuvo en varios lugares, y ahí yo ahí me enteré de toda esta historia. Claro. Por eso recuerdo que él había sido muy espectacular en todas sus obras. Sí, ¿no? sí, porque tienen esas dimensiones, ¿no? Sí, sí. Digo, son como megaproyectos que llevaban muchos años, ¿no? No solamente de los permisos, que bueno, es esa parte como difícil, sino también bueno, de pensarla y de la parte como de ingeniería, ¿no? Que fue un poco lo que hizo el sobrino. El sobrino estuvo a cargo como ese equipo de montaje, son obras muy complejas donde tienen, bueno, esa cantidad de gente que se mueve, ¿no? La cantidad de materiales, imagínense lo que debe ser, es tremendo, ¿no? Sí.
Y la primera parte de los Medici me pareció maravillosa también, te digo, porque con pila de datos que yo no tenía de la relación familiar. La parte caras, no digo un chiste. La parte cara, divina. Lo que pasa es que es inevitable con los Pero Medici, ¿viste? No, pero es interesante ver cómo retoman. Y después la verdad es que lo que yo descubrí, y me siento, no está en la exposición, y yo me siento muy, muy así, muy orgullosa, fue que yo empecé a buscar para armar como esa pequeña genealogía, para explicar de dónde venían, ¿no? Sí, claro. Lo primero, el segundo, no sé qué, Lorenzo, porque yo misma, digo, siempre me hago un poco de lío con eso. Y no lo tenía tan claro. Y cuando veo, por suerte fui guardando los retratos con la fecha y con el artista. Y cuando veo, pero todo esto está hecho muchísimo después de que esta gente había muerto. Y Pontormo se repetía y Broncino. Entonces dije, claro, esto es una campaña publicitaria con los ancestros. Qué loco, ¿no? Sí. Qué loco, no, qué vivo. No, pero por eso estaba elaborando el discurso histórico, ¿no? Estaba tomando a sus ancestros para pararse sobre sus hombros. Y que Changa encontró el pintor, ¿no? Que Changa encontró Poncino y eso. Eso pensaba yo, qué bárbaro, se para ¿no? toda la temporada. Lo que no sabemos, Elena, es cómo pagaba. Si pagaba bien o no. Mirá que el tema de cobrar era todo un problema ya en esa época. Porque había muchos que te encargaban y todo lo demás, pero después no se ponían. No, pero supongo que Cosimo te ha pagado, sí. Pues. Pero además como mecenas se los llevaban a vivir con ellos, ¿no? Les daban un taller en el palacio. No sé si este era el caso, pero digo, también pasaba eso, ¿no? Si tenía que pintar tanto, le habrá dicho, ubicate acá y seguí pintando. Te doy casa, comida y vos me pintás. Ahí está. Algo de eso habrá habido. Como no había nada de BPS. Ahí está, no, ahí no. Pero bueno, muchos artistas de esa época, Miguel Ángel fue rico. Fue muy rico, ¿no? Él lloraba y lloraba con que no tenía plata, porque la familia le pedía plata, el padre, los hermanos, y que tenía que pintar la Capilla Sixtina solo porque no podía pagar asistentes, pero en realidad murió súper rico. También ese tema de la retribución cambió en el Renacimiento, ¿no? Bueno, yo vuelvo acá a la contemporaneidad nuestra y pienso en Cristo y esto de no puedo creer que bancan semejantes movimientos, solo vendiendo los cuadros, porque los ensayos, ¿no? Los bocetos, ¿no? Mira, hay una cosa que, perdón que voy a desactivar audio. Hay como Sí, hay algo que pasa con la obra de él, y es que en realidad la obra de los 60 tiene muchísimo más valor que la obra posterior. Entonces ellos muchas veces te das cuenta que estaban vendiendo obra de esa más temprana. Vendían, lo que pasa es que son proyectos, también, que no es que, bueno, se me ocurrió y lo tengo que financiar en 2 meses. No. Ellos de repente estaban 10 años para financiar un proyecto. O iban corriendo varios, y bueno, pero también tomaron préstamos, en su vida, digamos, préstamos con bancos y todo lo demás, ¿no? Claro, pero lo que ha trascendido de él es precisamente esta intervención, estas mega intervenciones a nivel del espacio urbano, ¿no? Claro, eso pero tiempo. Exacto. Pero viste que mucha gente se pregunta, bueno, pero Macron pagó esto. ¿Cómo? Claro, que hay gente que, no sé, eso, que hablando con amigos te dice, pero esto ¿cuánto le salió al Estado francés? No le salió nada. O le salió muy poco, no sé, te quiero decir, realmente el grueso lo pagó la fundación, porque era como la cabeza de él, hago lo que quiero porque yo soy responsable y yo pongo el dinero para esto. Claro, yo lo que digo antes de eso, tiene que tener plata para vivir, la diaria, la de la diaria. Bueno. Entonces, ¿qué vive? ¿De artista? ¿De qué vive? Bueno, ¿te puedo contar cómo comía? Sí. Me encantó la dieta, no sé si me animo. Desayuno yogur con ajo.
Y Pero después durante el día nada. Lindo para adelgazar. Y de noche comí algo. Así que bueno. mucho en comida no gastaba, Cristo. Está bien. Es un Gastaba en recurso. tela. Y No, con lo del pero- ajo mantenía a la gente lejos y está. Exacto. Pero yogur con ajo, qué raro, Ay, ¿no? qué horrible. Así Sí. vivió tantos años, pero Una te salsa digo, lioli. Ahí está, como te queda así como sí, capaz que hacía algo. No, yo pienso que nada, digo, hay muchos artistas, ¿no? Que han vivido así, digamos, como de su producción. Es todo un, ¿no? Todo un riesgo y todo un manejo financiero y económico que, bueno, no todo el Sí. mundo se anima. Yo no me animé, como me tocó. ¿No? Tenía un amigo que sí decía, va, ¿cómo hace? Que tiene 2 hijos. ¿No? Ajá. ¿Cómo se anima? ¿No? Sí. A que los hijos corran el riesgo de no tener que comer. Pero digo, yo no me animo, no. Pero bueno, Claro. ¿no? Bueno. Porque, en fin. Bueno, un placer. la No digo, verdad que muchas que les gracias. haya gustado. divina la clase. Muchas gracias. Muy Bueno, Bueno, que pasen súper bien. A vos. Muchas gracias, que disfruten, Gracias, disfruten a Marcela. los nietos. Próximo lunes. Muchas gracias.